El teléfono no sonó. Vibró un solo zumbido desesperado contra la palma sudorosa de una niña de 6 años acurrucada dentro de una cesta de ropa sucia. Afuera de la puerta del armario, los sonidos de cristales rompiéndose y una mujer gritando llenaron el tráiler. Pequeña Sophie no miró la pantalla para verificar el número que ella había frenéticamente tipeado. Ella solo golpeó enviar. El mensaje fue simple. Él rompió el brazo de mamá. Por favor, ayuda. Ella pensó que estaba enviando un mensaje de texto a su tío. Ella no lo estaba. A 3.000 metros de distancia, en un ático con vistas al horizonte de Manhattan, un teléfono se encendió sobre una mesa de caoba. El rey vampiro lo recogió, leyó el mensaje y se puso de pie. Él no preguntó quién era. Él no llamó a la policía. Él tipeó 3 palabras: estoy en camino. Y el mundo estaba a punto de quemarse. Se aclara la garganta. La lluvia en Portland era implacable, martillando contra el delgado techo de hojalata del parque de casas rodantes en las afueras de Gresham. Dentro de la unidad 42, el aire olía a cerveza rancia, alfombra húmeda y miedo. Sarah Miller contuvo la respiración, presionando su espalda contra el mostrador de la cocina. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo repugnante, una línea irregular de fuego irradiando desde su antebrazo hasta su hombro. Ella mordió su labio tan fuerte que saboreó cobre, negándose a dejar escapar un sonido. Si ella gritaba, él solo se enojaría más. ¿Dónde está Sarah? La voz de Mark fue con gruñido bajo, arrastrando ligeramente las palabras. Mark Henderson, el hombre que ella había dejado entrar en su vida hace 6 meses, pensando que él era un encantador mecánico que quería cuidar de ella y su hija. Ahora él era un monstruo alimentado por whisky y una deuda de juego que él no podía pagar. ¿Dónde está el alijo? Sé que guardaste propinas de la cena. Lo usé para el alquiler, Mark. Sarah susurró, su voz temblando. Por favor, solo vete a dormir. Mark rió un sonido seco, sin humor. Él dio un paso adelante, sus pesadas botas crujiendo sobre los trozos del cuenco de cerámica que él había lanzado momentos antes. ¿Alquiler? ¿Crees que me importa el alquiler cuando tengo chicos viniendo a romperme las piernas mañana? Él agarró su hombro ileso, empujándola fuerte contra el refrigerador. Sarah jadeó instintivamente, encogiéndose hacia adentro para proteger su brazo roto. «No me mientas», él rugió. En el dormitorio trasero, dentro del armario estrecho que olía a detergente de lavanda y zapatos viejos, Sophie Miller, de 6 años, estaba temblando. Ella tenía sus rodillas levantadas hasta su pecho, enterrada bajo una pila de toallas sucias. En sus manos, ella agarró el teléfono desechable barato que su mamá había comprado para emergencias. «Esto es una emergencia», Sophie pensó, lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas. «Mamá está herida. Mamá está herida mal». Sarah le había enseñado un número. Tío Ben, el hermano de Sarah, quien vivía 2 pueblos más allá. 598. Los pequeños dedos temblorosos de Sophie flotaron sobre el teclado. Los gritos afuera se hicieron más fuertes. Un fuerte golpe sacudió las tablas del suelo. Sophie gimió. Ella tipeó rápido, su visión borrosa por las lágrimas. 5555, fila 19. Ella perdió el último dígito. Ella no sabía cómo tipear mucho, pero ella sabía las palabras que ella había oído a su mamá gritar. Ella picoteó las letras, sin aliento. Él rompió el brazo de mamá, se aclara la garganta. Ella golpeó enviar. Ciudad de Nueva York, la torre obsidiana. La sala de juntas estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de control climático
que mantenía la habitación a unos nítidos 65 miden. Alrededor de la larga mesa hecha de madera petrificada, se sentaban 12 de los seres más poderosos de la costa este. Ellos eran antiguos, algunos datando del Imperio Romano, vestidos con trajes italianos hechos a medida que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. A la cabecera de la mesa se sentaba Julian Vane. Julian no parecía antiguo, aunque la fría indiferencia en sus ojos gris acero sugería que él había visto civilizaciones surgir y caer. Él parecía estar en sus tempranos 30, con pómulos aristocráticos afilados, cabello negro azabache, peinado hacia atrás, y un físico que tensaba contra su traje Tom Ford. Él era el rey del cónclave norteamericano, un depredador entre depredadores. Él estaba actualmente aburrido hasta la saciedad. La disputa territorial en el Bronx se está volviendo desordenada, mi señor, dijo Víctor, un vampiro con una cicatriz corriendo por su ojo izquierdo. Los licántropos están empujando límites. Julian agitó el vaso de cristal de sangre sintetizada tipo O negativo, cosecha 1985 en su mano. Que empujen. Si cruzan la calle 42, mátalos. ¿Por qué estamos teniendo una reunión sobre esto? Porque Víctor empezó. El teléfono personal de Julian zumbó. La habitación quedó mortalmente quieta. Nadie enviaba mensajes al rey. Nadie tenía este número excepto sus 3 generales y el presidente de los Estados Unidos. Julian frunció el ceño. Él bajó el vaso y recogió el dispositivo. Era un número desconocido. Código de área 503, Oregón. Él abrió el mensaje. Él rompió el brazo de mamá. Julian miró fijamente la pantalla. Un número equivocado. Un error humano. Un pedazo de basura digital que de alguna manera se había filtrado a través de su firewall encriptado. Él debería haberlo borrado. Él debería haber aplastado el teléfono y despedido a su jefe de seguridad. Pero entonces él lo sintió. No fue un sonido, fue un tirón. Un tirón magnético visceral en el centro de su pecho, justo donde su corazón sin latir yacía. Fue una sensación que él no había sentido en 400 años. La última vez que él sintió esto, él estaba de pie en la cubierta de un barco cruzando el Atlántico, sintiendo una tormenta que los hundiría. Esto no era una tormenta, esto era sangre. No solo cualquier sangre. Fue una llamada, una señal de socorro que pasó por alto la lógica y fue directamente a sus instintos. Alguien está hiriendo lo que es mío, su bestia susurró. Los ojos de Julian dilataron el gris, volviéndose a un negro abisal profundo. La temperatura en la habitación bajó 10 grados en un segundo. Los otros vampiros se movieron inquietos. «Mi señor», Víctor preguntó, su voz temblando. Julian lo ignoró. Sus pulgares se movieron por la pantalla con velocidad imposible. «¿Quién es este?» Un momento después, una respuesta llegó. «Sophie, Mark la está hiriendo. Hay sangre. Por favor, tío Ben». Julian no conocía a una Sophie. Él no conocía a un Mark, pero la rabia que estalló en su pecho era lo suficientemente caliente para derretir acero. Él cerró sus ojos y extendió sus sentidos, empujando más allá del reino físico, rastreando la señal digital de vuelta a través de la caótica red del network. Él podía sentir el miedo irradiando del remitente. Sabía a ozono y lavanda. Él se puso de pie. La pesada silla de roble voló hacia atrás y se hizo añicos contra la ventana del suelo al techo, agrietando el cristal a prueba de balas. «Prepara el jet», Julian comandó. Su voz ya no era suave, era un arma dentada. «Señor, la reunión. La reunión ha terminado», Julian gruñó. Él miró el teléfono de nuevo. Él tipeó un mensaje final a la niña aterrorizada a 3000 millas de distancia. «Estoy en camino».
Él miró a Victor. Consígueme un equipo táctico. Vamos a Oregón. Si alguien se interpone en mi camino, mátalos. ¿A quién estamos cazando, señor? Julian ajustó sus gemelos, su rostro una máscara de calma aterradora. Nosotros no estamos cazando, nosotros estamos exterminando una plaga. El vuelo de Nueva York a Portland usualmente tomaba 5 horas. El Gulfstream G650 Air, modificado con posquemadores de grado militar, que los ingenieros de Julian habían instalado, lo hizo en 3. Julian se sentó solo en la cabina, mirando el mapa en su tableta. La señal había sido localizada a un parque de casas rodantes en Gresham. Gresham, un lugar de pobreza y desesperación. ¿Por qué a él le importaba? Él se preguntó esto una docena de veces mientras las millas se desdibujaban debajo de él. Él era el rey vampiro, los humanos eran ganado, comida, ocasionalmente mascotas. Ellos no eran importantes, pero cada vez que él intentaba descartarlo, el tirón se tensaba. Era una magia antigua, algo que precedía a los pactos. Era la llamada de la sangre inocente. Era un mito que decía que si un niño de espíritu puro gritaba en un momento de verdadera desesperación a una criatura de la noche, un vínculo podría formarse. O quizás era algo más, algo sobre la mujer. Mamá. El jet aterrizó en una pista de aterrizaje privada a las 11:45 pobre. 2 SUV blindados negros estaban esperando en la pista con los motores al ralentí. La lluvia azotó de lado, convirtiendo el mundo en una mancha gris. Julian bajó del avión, ignorando el paraguas que su sirviente le tendía. La lluvia chisporroteó ligeramente al tocar su piel, pero él no se inmutó. Él se deslizó en la parte trasera del SUV principal. «Ve», él ordenó. El conductor, un ghoul llamado Silas, quien había servido a Julian desde la guerra civil, aceleró el motor. «Eta 20 minutos, mi señor. Hazlo 10». Julian observó las luces de la ciudad parpadear al pasar. Él sacó su teléfono. No más mensajes de Sophie. Eso le preocupó más que nada. Se aclara la garganta. De vuelta en el trailer, el silencio era peor que los gritos. Sarah estaba desplomada en el suelo de la cocina, la conciencia desvaneciéndose y volviendo. Su brazo estaba latiendo con un pulso sordo y nauseabundo. Mark estaba sentado en la pequeña mesa del comedor, jadeando, curando un nudillo magullado. Él había dejado de golpearla principalmente porque se había agotado. «Mira lo que me hiciste hacer», Mark murmuró, tomando un trago de una botella de Jack Daniels. «Ahora tengo que lidiar con esto. Tengo que arreglarte antes de que los chicos vengan mañana». Él se puso de pie, balanceándose. «¿Dónde está la niña?» Los ojos de Sarah se abrieron de golpe. «No», ella graznó. «Déjala en paz. Ella ha estado escondiéndose ahí toda la noche, probablemente enviando mensajes de texto a su padre perdedor». Mark tropezó hacia el pasillo. «Mark, por favor». Sarah intentó incorporarse, pero el dolor en su brazo la envió de nuevo al suelo. Ella se arrastró por el linóleo, agarrando su tobillo con su mano buena. «No la toques». Mark la apartó casualmente, como si ella fuera un pedazo de basura. «Quítate de encima». Él alcanzó la puerta del dormitorio y la abrió de una patada. «Sophie, saca tu trasero de aquí, dentro del armario». Sophie apretó sus ojos cerrados. Ella sostuvo el teléfono a su pecho. Él dijo que estaba en camino. El hombre dijo que venía. Mark abrió de un tirón la puerta del armario. La luz inundó, cegando a la niña pequeña. «Dame ese teléfono», se aclara la garganta. Mark gruñó, viendo el brillo en sus manos. «No», Sophie gritó, encogiéndose. Mark se metió, agarrándola por su cabello y arrastrándola hacia afuera. Sophie chilló un sonido agudo de puro terror.
Y entonces la puerta principal del tráiler no solo se abrió, explotó. La puerta de metal fue arrancada de sus bisagras con un chillido de acero desgarrándose, volando por la habitación y encajándose en la pared lejana a pulgadas de donde Mark estaba de pie. Mark se congeló, sosteniendo a Sophie por el brazo. El viento y la lluvia aullaron dentro del tráiler, trayendo consigo una figura que parecía hecha de la tormenta misma. Julian Vane estaba de pie en la entrada. Él estaba inmaculado en su traje, ni una gota de lluvia sobre él, se aclara la garganta, pero su aura llenó el pequeño espacio con presión sofocante. Sus ojos estaban brillando un rojo brillante, violento. Mark soltó a Sophie. Él tropezó hacia atrás, buscando la navaja de bolsillo en su cinturón. ¿Quién diablos eres? Sal de mi casa. Julian no caminó. Él fluyó. Un segundo. Él estaba en la puerta. Al siguiente, él estaba de pie sobre Sara. Él la miró, el rostro magullado, el brazo roto, la feroz determinación en sus ojos. Incluso mientras ella yacía rota, el tirón encajó. No era la niña, era ella. Compañera, su bestia rugió, la encontró. Julian miró a Mark. La expresión en el rostro del rey vampiro era de profundo disgusto. Tú rompiste su brazo, Julian dijo. Su voz era terciopelo suave sobre grava. Mark sacó el cuchillo. Te cortaré, chico guapo. Estoy protegido por el Julian, se movió. Sucedió demasiado rápido para que ojos humanos lo rastrearan. La mano de Julian se envolvió alrededor de la garganta de Mark. Él levantó al hombre de 200 libras del suelo como si estuviera hecho de paja. Mark se ahogó, soltando el cuchillo. Él pateó sus piernas, arañando la mano de Julian, pero era como arañar granito. Tú tocaste lo que es mío. Julian susurró, acercando el rostro de Mark al suyo. Tú has perdido tu derecho a existir. Sophie observó desde el suelo del pasillo, ojos bien abiertos. Ella debería haber tenido miedo del hombre con los ojos rojos, pero no lo estaba. Ella se sintió segura. Julian lanzó a Mark. El hombre voló por el aire, estrellándose a través del delgado panel de yeso y aterrizando en el barro húmedo fuera del tráiler. Julian se volvió hacia Sara. Él se arrodilló, sus caros pantalones de traje presionando el sucio suelo de la cocina sin dudar. Él extendió una mano, sus ojos rojos desvaneciéndose de nuevo a un gris suave. Soy Julian, él dijo suavemente. Recibí un mensaje. Sara lo miró, su visión nadando. Ella vio a un monstruo que acababa de lanzar un hombre a través de una pared. Pero en sus ojos ella vio un océano de tristeza y una promesa de violencia contra cualquiera que le hiriera de nuevo. Sophie, ella susurró. Él está a salvo, Julian dijo. Él miró por encima de su hombro. Silas, coge a la niña. Un hombre grande entró, moviéndose suavemente. Él recogió a Sophie, quien enterró su rostro en su abrigo. ¿Quién eres?, Sara logró preguntar, antes de que la oscuridad al borde de su visión tomara el control. Julian la recogió en sus brazos, consciente de su ala rota. Él se puso de pie llevándola tan fácilmente como una novia. Soy tus consecuencias, Julian dijo a la mujer inconsciente. Él salió del tráiler, pasando por encima de la forma gimiendo. Rota de Mark en el barro. Él se detuvo junto a Mark. Él no miró hacia abajo. Se aclara la garganta. Silas, Julian dijo fríamente. No lo mates todavía. Él tiene mucho por lo que responder. Tráelo y quema este tráiler hasta los cimientos. Sí, mi señor. Mientras Julian llevaba a Sara hacia el sub esperando, el tráiler detrás de ellos estalló en llamas, bañando la noche lluviosa en naranja y oro.
El rey había llegado, y la guerra por el alma de Sarah Miller acababa de comenzar. La conciencia regresó a Sarah Miller en olas fragmentadas, agonizantes. La primera cosa que ella registró fue la falta de dolor. El fuego abrasador en su brazo izquierdo se había ido, reemplazado por un entumecimiento sordo y pesado, como si su extremidad estuviera encerrada en concreto. La segunda cosa fue el olor. El hedor acre de cerveza rancia y los cigarrillos de Mark faltaba. En cambio, el aire olía limpio, caro, una mezcla de lino fresco, ozono y un tenue, terroso matiz de sándalo. Ella abrió sus ojos. Ella estaba acostada en una cama que se sentía como una nube. Las sábanas eran seda fresca contra su piel, con un número de hilos más alto que cualquier cosa que ella hubiera tocado jamás. La habitación era cavernosa, tenuemente iluminada por luces doradas empotradas. El techo parecía a millas de distancia. El pánico surgió agudo e inmediato. Ella se sentó demasiado rápido, la habitación girando. Sophie, ella jadeó, su voz rugido. Ella está dormida en la habitación contigua. Ella está ilesa. La voz vino de la esquina de la habitación, profunda y resonante, vibrando a través del pecho de Sarah. Ella se congeló, agarrando la sábana de seda a ella. Una figura se desprendió de las sombras. Era él, el hombre del tráiler. La tormenta trajo adentro. Julian Vane caminó hacia la cama. En la tenue luz, el rojo violento de sus ojos había retrocedido a un gris acerado, impenetrable, pero la pura intensidad de su presencia no disminuyó. Él se había cambiado del traje que había usado en Oregón. Ahora él vestía pantalones oscuros, holgados y un suéter de cachemira negro que poco hacía para ocultar la aterradora amplitud de sus hombros. Él se detuvo a 4 pies de la cama, manteniendo una distancia respetuosa que de alguna manera se sentía increíblemente depredadora. ¿Dónde estoy?, Sarah preguntó, tratando de mantener el temblor fuera de su voz. Ella miró su brazo. Estaba encerrado en una elegante férula negra moderna, envuelta pulcramente en vendas cohesivas. «Usted está en mi casa fuera de la ciudad de Nueva York», Julian dijo. «Condado de Westchester. Usted está segura. Nueva York». Sarah lo miró fijamente. Eso es imposible. Yo estaba en Gresham esta noche. Estaba lloviendo. Todavía está lloviendo aquí. Y son las 4 m. Nosotros volamos. Julian lo dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo tomar un taxi. La memoria se estrelló de vuelta en Sarah. Mark, la discusión sobre el dinero del alquiler, el golpe que le rompió el radio, la puerta del armario abriéndose de un tirón, y luego este hombre destrozando la pared. «Mark», ella susurró. «¿Dónde está Mark?» La expresión de Julian no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 5 grados. «Mark está siendo manejado. Usted nunca lo verá de nuevo». ¿Usted lo mató?» Julian inclinó su cabeza ligeramente. «¿Le molestaría a usted si yo lo hubiera hecho?» Sarah pensó en ello. Ella pensó en los últimos 6 meses, el lento aislamiento de sus amigos, la forma en que él revisaba su teléfono, la primera vez que él la empujó seguido de disculpas llorosas, luego la primera vez que él la golpeó con el puño cerrado. Ella pensó en Sophie escondiéndose en la cesta de la ropa sucia. «No», ella susurró la verdad, saboreando ceniza en su boca. «Dios me ayude, no». Julian asintió con un movimiento lento, casi imperceptible. «Él está vivo, por ahora. Él tiene información que yo requiero». Él se acercó y Sarah instintivamente se estremeció. Julian se congeló instantáneamente.
Un destello de genuina irritación cruzó su rostro, no hacia ella, sino hacia sí mismo. «Yo no voy a herirte, Sarah», él dijo, su voz bajando una octava volviéndose casi hipnótica. «Usted está bajo mi protección ahora. Nadie le pondrá una mano encima de nuevo». Se aclara la garganta. «¿Usted entiende?» Sarah miró a esos ojos grises y sintió una extraña, aterradora urgencia de creerle completamente. Se sintió como si la gravedad la estuviera atrayendo hacia él. «¿Quién es usted?», ella preguntó. «La gente no solo recibe mensajes de texto de número equivocado y vuela por todo el país en jets para rescatar extraños. ¿Quién es usted?». Julian la estudió. Ella estaba pálida, desnutrida, magullada y aterrorizada. Sin embargo, debajo del trauma, él podía sentir el fuego en su alma. Ella era una sobreviviente. Su bestia ronroneó en aprobación. «Compañera fuerte, mi nombre es William Vane. Soy un hombre de negocios». Él mintió suavemente. No fue enteramente una mentira. Él sí poseía negocios. Él simplemente los poseía para lavar dinero acumulado durante 4 siglos. «Y usted no es una extraña, Sarah». «Ya no más, necesito ver a mi hija», Sarah dijo, empujando el extraño magnetismo a un lado. «Necesito saber que ella está bien». «Por supuesto». Julian se hizo a un lado y gesticuló hacia una gran puerta de caoba. Sarah balanceó sus piernas fuera de la cama. Ella estaba vistiendo un conjunto de pijama de seda que no era suyo. Ella se sintió mareada al ponerse de pie, tropezando ligeramente. Antes de que ella pudiera caer, Julian estaba allí. Sus manos agarraron su cintura para estabilizarla. Su tacto fue eléctrico. Fue chocante cuán frías eran sus manos, como mármol que había sido dejado en la nieve. El frío se filtró a través de la delgada seda de su pijama, haciéndola jadear. «Cuidado», él murmuró, su rostro a pulgadas del suyo. Él olía intensamente a aire de invierno y algo más, algo metálico como sangre, aunque él estaba impecable. Por un segundo, ninguno de ellos se movió. Los ojos grises de Julian se oscurecieron, las pupilas dilatándose hasta que apenas quedaba iris. Él estaba librando una guerra dentro de sí mismo. La urgencia de atraerla más cerca, de morder y marcarla como su propiedad era abrumadora. Sarah se sintió como un conejo, sostenida por un lobo, paralizada no solo por el miedo, sino por un extraño instinto latente. Ella no sabía qué poseía. Él la soltó abruptamente y dio un paso atrás, dándose la vuelta. «Ve con tu hija». Sarah no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Ella corrió a la puerta y la abrió. La habitación contigua era una guardería adecuada para una princesa. Era más grande que todo su tráiler. En el centro de una enorme cama con dosel, Sophie estaba acurrucada bajo un edredón de plumas, profundamente dormida. Un hombre grande, aterradoramente estoico, con piel pálida y gafas de montura de alambre, estaba sentado en un sillón en la esquina leyendo un libro sobre mecánica cuántica. Era Silas, el conductor. «Ella no se ha movido, madame», Silas dijo tranquilamente, cerrando el libro. «Me tomé la libertad de proporcionarle leche tibia con un sedante pediátrico suave. Ella ha tenido una noche muy traumática». Sarah corrió a la cama, cayendo de rodillas y enterrando su rostro en el cuello de Sophie, oliendo su cabello. Sophie estaba cálida, entera y segura. Sarah comenzó a llorar en silencio, sus hombros temblando. Silas se puso de pie en silencio y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él, dejando a madre e hija solas. En la otra habitación, Julian Vane estaba de pie junto a la ventana, mirando los terrenos resbaladizos por la lluvia de su propiedad. Él agarró las pesadas cortinas de terciopelo,
sus nudillos blancos. Él podía oír a Sarah llorando en la habitación contigua. Cada sollozo se sentía como un golpe físico en su pecho. Él odiaba los sentimientos. Él no había tenido genuinos desde los 1800. Ellos eran desordenados. Ellos eran debilidades. Él sacó su teléfono. Él tenía un mensaje de Victor, su segundo al mando, de vuelta en la ciudad. Victor, la manada del Bronx se está moviendo. Ellos saben que dejaste la ciudad. Ellos están haciendo preguntas sobre el manifiesto de los Jets. Julian miró fijamente la pantalla. El momento era demasiado coincidente. Él guardó el teléfono en su bolsillo. Su rostro se endureció en la máscara del rey una vez más. Sarah estaba a salvo por el momento. Ahora él necesitaba averiguar por qué un jugador de poca monta en Oregón era lo suficientemente importante como para desencadenar un levantamiento de hombres lobo en Nueva York. Era hora de bajar al sótano. El subsótano de la propiedad Vine no estaba en ningún plano archivado con el condado de Westchester. Estaba tallado directamente en el lecho de roca debajo de la fundación, insonorizado con capas de plomo y hormigón. Estaba frío, húmedo y olía ligeramente a cobre y a miedo antiguo. Julian descendió la escalera de caracol de piedra. Él no necesitaba luz para ver, pero los LEDs del sensor de movimiento parpadearon al pasar, iluminando el largo pasillo revestido con pesadas puertas de acero. Silas estaba esperando afuera de la celda 3. Él sostenía una tableta. Él está despierto, mi señor. Conmocionado, varias costillas rotas, una mandíbula fracturada y hemorragia interna. Hernell, él no está disfrutando las acomodaciones. Silas hizo una pausa, ajustando sus gafas. Su nivel de alcohol en sangre era enorme. La resaca sola es probablemente insoportable. Bien, Julian dijo. Él no se molestó con el teclado. Él simplemente colocó su palma en el escáner biométrico. El pesado candado se desenganchó con un siseo hidráulico. Adentro, Mark Henderson estaba atado con bridas a una silla de metal atornillada al suelo. Él se veía patético. Su rostro era una máscara hinchada de moratones morados y azules. El traje caro que Julian había arruinado se había ido, reemplazado por un mono naranja. Mark entrecerró los ojos contra la luz repentina. Cuando él vio a Julian, su único ojo abierto se ensanchó en puro terror. Él intentó retroceder, pero la silla se mantuvo firme. Por favor. Mark ceseó a través de su mandíbula rota. Por favor, hombre. Yo no sé quién eres, te pagaré. Lo juro. Lo que sea que Sarah te dijo, ella es una mentirosa. Ella está loca. Julian no habló. Él caminó alrededor de la silla lentamente, inspeccionando a Mark como uno podría inspeccionar un animal enfermo. El silencio se extendió pesado y sofocante. Julian dejó que su presencia llenara la pequeña habitación, dejando que el aura del depredador antiguo cubriera al humano. Mark comenzó a hiperventilar. Julian se detuvo frente a él. Tú le rompiste el brazo por dinero, $7,000 para ser precisos. Mark balbuceó. Era una deuda. Ellos iban a matarme. ¿Quién? Julian preguntó suavemente. Apostadores. Solo algunos chicos en Portland. Julian suspiró. Fue un sonido de pura decepción. Silas. Silas entró en la habitación. Él sostenía una pequeña bolsa de terciopelo en su mano. Él se la entregó a Julian. Julian abrió la bolsa y la volcó. Varios objetos cayeron en su pálida palma. Una alianza de oro barata, la de Sarah de su primer matrimonio. Mark la había empeñado 2 veces. Una foto arrugada de Sophie. Y finalmente, un pesado relicario de plata ornamentado ennegrecido por la edad. Representaba la cabeza de un lobo gruñendo. Mark palideció mortalmente bajo los moratones. Interesante.
Julian murmuró, sosteniendo el relicario. Zumbaba con una energía de baja frecuencia que le hacía picar la piel de vampiro. Era magia antigua, magia licántropa. No encontrarías esto en una tienda de pornografía de Portland. Esto es una reliquia, un tótem. Él miró a Mark, sus ojos comenzando a brillar rojos. Tú no estabas en deuda con apostadores, Mark. Tú estabas robando a Sarah para pagar a la manada Varos en el Bronx. Mark comenzó a sollozar incontrolablemente. Yo no sabía. Lo juro, yo no sabía lo que era. Yo solo lo encontré en su joyero. Se lo mostré a un chico en un bar. Él dijo que conocía gente que pagaba mucho dinero por plata rara. Julian se inclinó cerca, el brillo rojo de sus ojos reflejándose en la piel sudorosa de Mark. Se aclara la garganta. La manada de Vargos son hombres lobo, Mark. Bestias asquerosas llenas de pulgas que controlan el tráfico de drogas en los barrios exteriores. Ellos no compran baratijas. Ellos cazan por poder. Julian presionó el relicario de plata contra la frente de Mark. No estaba caliente, pero Mark gritó como si estuviera siendo marcado con hierro. La plata reaccionó a la mancha de su traición. ¿Por qué lo querían? Julian demandó, su voz resonando en las paredes de concreto. Habla o dejaré que Silas te arranque los dientes uno por uno para ver cuánto tiempo te toma desangrarte. Ellos dijeron que era suyo. Mark chilló. Ellos dijeron que pertenecía a su familia. Ellos dijeron que era una llave. Julian retiró el relicario. ¿Una llave a qué? No lo sé, lo juro, ellos solo dijeron que si se lo conseguía, ellos borrarían mi deuda. Ellos debían recogerlo mañana. Julian se enderezó, su mente acelerada. Sarah Miller, una nadie viviendo en un parque de casas rodantes en Oregón, poseyendo un tótem Lycan lo suficientemente poderoso como para que el alfa de la manada del Bronx estuviera negociando tratos con humanos de poca monta para recuperarlo. Ella no era solo una víctima, ella era un objetivo, y al traerla aquí al corazón de su territorio, él acababa de declarar la guerra. Ellos saben dónde está ella, Mark gimió. Yo les dije su dirección. Ellos venían mañana. Julian miró a Silas. El sitio de Portland está esterilizado, quemado a cenizas. Mi señor, ni rastro. Bien, Julian volvió a mirar a Mark. El humano había cumplido su propósito. Él era asqueroso, débil, y había herido lo que pertenecía al rey. Silas, Julian dijo, volviéndose hacia la puerta. Él huele a whisky barato y a fracaso. Deshazte de él. Espera. No. Tú dijiste que no me matarías. Mark gritó, forcejeando contra las bridas. Julian hizo una pausa en la puerta. Yo dije que no te mataría. Silas, sin embargo, no ha comido desde que nos fuimos de Oregón, y él es particularmente aficionado al hígado. Julian salió al pasillo. La puerta se cerró herméticamente detrás de él, cortando el último grito aterrorizado de Mark, justo cuando el sonido húmedo de carne desgarrándose comenzó. Julian subió las escaleras sosteniendo el relicario del lobo plateado fuertemente en su puño. El metal lo quemaba, pero él no lo soltó. La situación se había complicado exponencialmente. El tirón que él sentía hacia Sarah no era solo destino, era destino entrelazado con peligro. Si los licántropos querían este relicario, significaba que Sarah estaba sin saberlo, aferrándose a algo que podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo sobrenatural. Él necesitaba volver arriba. Él se aclara la garganta. Necesitaba mirar a Sarah a los ojos y determinar si ella era una actriz brillante o verdaderamente ignorante de la peligrosa herencia que ella llevaba. Él llegó al piso principal de la mansión. Las enormes ventanas arqueadas mostraron el primer indicio de un amanecer gris
luchando a través de las nubes de tormenta. Él encontró a Sarah en la biblioteca. Ella había salido de la habitación de Sophie y estaba de pie ante una chimenea masiva, mirando las ascuas moribundas. Ella parecía diminuta contra la escala de la habitación, su brazo herido acunado contra su pecho. Ella lo oyó acercarse y se giró. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero el miedo estaba retrocediendo, reemplazado por una resolución endurecida. Quiero respuestas, señor Vane, ella dijo, su voz firme a pesar de su agotamiento. Usted no es un hombre de negocios. Los hombres de negocios no tienen guardias como Silas. Ellos no tienen propiedades fortificadas. Ella se acercó a él, mirando su rostro, buscando la verdad, y sus ojos no se ponen rojos cuando están enojados. Julian se detuvo. Él admiró su coraje. La mayoría de los humanos todavía estarían encogiéndose bajo la cama. Usted está correcta, Julian dijo suavemente. Él levantó su mano, abriendo su puño para revelar el relicario del lobo de plata empañado yaciente en su pálida palma. La respiración de Sarah se atascó en su garganta. Su mano fue a su cuello automáticamente. ¿De dónde sacaste eso? Eso era de mi abuela. Estaba escondido. Mark lo robó. Julian dijo que él iba a venderlo a gente muy peligrosa. Venderlo. Es solo plata vieja. No vale nada. Julian la observó de cerca, escuchando los latidos de su corazón. Permaneció constante. Ella estaba diciendo la verdad. Ella no sabía lo que era. Vale mucho para la gente equivocada, Sarah, Julian dijo. Él cerró su puño alrededor del relicario de nuevo. Y porque usted lo posee, esa gente ahora la está cazando a usted. Sarah lo miró fijamente, la confusión batallando con el miedo. ¿Cazándome a mí? ¿Quién? ¿Por qué? Julian se acercó, el tirón magnético entre ellos encendiéndose de nuevo, más caliente esta vez. Él extendió su mano libre, sus frías yemas de los dedos rozando su mandíbula. Ella tembló, pero no se apartó. El mundo es mucho más viejo y mucho más oscuro de lo que usted se da cuenta, mi querida. Julian susurró, sus ojos grises perforando los de ella. Hay monstruos en las sombras. Yo debería saberlo. Yo soy el rey de ellos. El fuego en la biblioteca crepitó, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes de libros. Sarah permaneció inmóvil, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Rey? Ella repitió la palabra, sintiéndola pesada y extraña en su lengua. ¿Quiere decir como un líder de culto? Julian soltó una risa corta y seca. Él caminó hacia un pesado escritorio de roble y sirvió 2 vasos de líquido ámbar de un decantador de cristal. Él le ofreció uno a ella. Beba. Él comandó suavemente. Es brandy. Le ayudará con el shock. Sarah tomó el vaso con dedos temblorosos. Ella tomó un sorbo. El líquido quemó agradablemente al bajar, calmando sus nervios lo suficiente para que ella hablara. Usted dijo que es un monstruo. Usted dijo que es un rey. Y usted acaba de mostrarme un relicario que quemó la piel de un hombre. Necesito la verdad, Julian. Se aclara la garganta. La verdad completa, no acertijos. Julian sorbió su bebida, sus ojos nunca dejándolos de ella. La verdad es que la humanidad es meramente la superficie de este mundo, Sarah. Debajo de ella yace un profundo océano antiguo de criaturas que usted cree que son mitos. Yo soy un vampiro. Yo he caminado esta tierra por 400 años. Los hombres que la están cazando son licántropos, hombres lobo, y ellos quieren ese relicario porque pertenece a su realeza perdida. Sarah quiso reír. Ella quiso gritarle que él estaba loco, pero entonces ella recordó el tráiler, la forma en que la puerta había sido arrancada de sus bisagras, la forma en que él había levantado a Mark,
Un hombre de 200 libras, por la garganta con una mano, los ojos rojos. Pruébalo, ella susurró. Julian bajó su vaso. No parpadee. En el espacio de un solo latido, él desapareció. Una ráfaga de viento alborotó el cabello de Sarah. Ella giró jadeando. Julian estaba de pie directamente detrás de ella, mirando la chimenea, sosteniendo un libro que él había sacado del estante en el lado lejano de la habitación. Él no había hecho un sonido. Él no se había emborronado. Él simplemente había dejado de estar en un lugar y apareció en otro. Él se volvió para enfrentarla. Yo puedo oír tu corazón latir, Sarah. Yo puedo oír la sangre corriendo por tus venas. Me canta. Es la canción más dulce que he oído en siglos. Él se acercó, y esta vez ella no se inmutó. El miedo estaba allí, sí, pero debajo de él estaba ese tirón de nuevo. Una conexión profunda y resonante que se sintió como volver a casa. ¿Por qué yo?, ella preguntó, su voz apenas audible. No soy nadie, soy una camarera. Crecí en un hogar de acogida, no tengo una familia real. Ahí es donde usted está equivocada, Julian dijo, su voz grave. Él extendió el relicario de plata empañado de nuevo. Ábrelo. Yo no puedo. Ha estado sellado por años. Mi abuela dijo que estaba roto. Intente, Julian urgió. Por mí. Sarah extendió la mano. Sus dedos rozaron la fría palma de Julian, enviando una sacudida de electricidad a través de su brazo que hizo que sus dedos de los pies se encogieran. Ella recogió el pesado lobo de plata. Se sentía cálido al tacto, vibrando ligeramente. Ella encontró el pequeño pestillo en el lado. Ella lo presionó. Clic. Con un suave siseo mecánico, el relicario se abrió de golpe. Adentro no había foto. Había una gema, una piedra carmesí profunda y arremolinada que parecía contener una grasa atrapada. Cuando la luz lo golpeó, la habitación pareció zumbar. El corazón de los varos, Julian murmuró, una mirada de genuino asombro cruzando su rostro. Es un conducto, un amplificador de magia. Ha estado desaparecido por 60 años. Mi abuela, Sarah, tartamudeó, mirando la gema. Ella nunca me dijo. Ella probablemente se estaba escondiendo, Julian dijo, huyendo de las guerras de manadas. Ella te protegió, manteniéndote ignorante. Pero la sangre siempre dice, Sarah, usted no es solo un humano sosteniendo una baratija. Usted es del linaje. Es por eso que el relicario se abrió para usted. Es por eso que Mark no pudo abrirlo. Antes de que Sarah pudiera procesar esto, las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron con un crujido. Se aclara la garganta. Pequeños pasos acolchados cruzaron la alfombra persa. Sophie estaba allí frotándose los ojos, agarrando un oso de peluche. Ella parecía diminuta en la vasta habitación. Mamá, ella balbuceó somnolienta. Tuve un mal sueño. Se aclara la garganta. Sarah dejó caer el relicario en la mesa y corrió hacia su hija, recogiéndola con su brazo bueno. Te tengo, bebé. Estoy aquí. Sophie miró por encima del hombro de Sarah a Julian. El rey vampiro se quedó quieto. Su gracia depredadora se detuvo. Él miró a la niña que le había enviado un mensaje de texto, la niña que lo había convocado de su torre de marfil. Sophie no parecía asustada. Ella le señaló con un pequeño dedo. Eres el superhéroe. Julian parpadeó. Fue la primera vez en un siglo que él había sido tomado por sorpresa. ¿El qué? ¿El superhéroe? Sophie insistió. Mamá dijo que el tío Ben nos salvaría, pero tú viniste en su lugar. Tú rompiste la pared del hombre malo. Una rara y genuina sonrisa tiró de la comisura de la boca de Julian. Transformó su rostro de aterrador a asombrosamente guapo. Supongo que sí,
Julian se aclara la garganta, dijo suavemente. Él se arrodilló para estar al nivel de los ojos de la niña. Mi nombre es Julián, y te prometo, Sophie, que ningún hombre malo se acercará a ti de nuevo. Sophie extendió la mano y tocó su cabello. Estás frío. Lo estoy. Julián asintió. Aquí. Sophie extendió su oso de peluche. Señor, mi monstruo es cálido. Julián, el azote de la costa este. El rey de la noche dudó. Entonces, con infinita solemnidad, él tomó el oso de peluche gastado y barato. Gracias, Sophie. Lo protegeré con mi vida. Sara los observó, su corazón doliéndole. Por primera vez en años, ella sintió un destello de esperanza. Quizás los monstruos no siempre eran los malos, pero la paz se rompió instantáneamente. Una sirena de tono agudo comenzó a aullar por toda la casa. Luces rojas de emergencia bañaron la biblioteca en un resplandor color sangre. Julian se puso de pie instantáneamente, su actitud cambiando de gentil guardián a señor de la guerra letal. Él dejó caer el oso en la silla y se movió frente a Sarah y Sophie. Silas. Julian rugió, su voz sacudiendo el cristal de las ventanas. Silas irrumpió en la habitación, su chaqueta de traje desaparecida, un rifle de asalto plateado en sus manos. Él estaba cubierto de polvo. «Perímetro violado, mi señor», Silas gritó. «Ellos no esperaron la noche. Ellos están aquí. La manada entera del Bronx». Julian maldijo. Él se volvió hacia Sarah. «Coge a Sophie. Ve a la habitación segura detrás de la estantería. No salgas hasta que yo abra la puerta». Julian se aclara la garganta. Sarah agarró su brazo. «¿Qué está pasando?», Julian dijo, sus ojos brillando un rojo violento y ardiente. «Ellos han venido por la piedra, y ellos han venido por ti». Un aullido rasgó el aire. No un aullido de lobo, sino un sonido monstruoso y distorsionado que vino de docenas de gargantas fuera de los muros de la mansión. «Ve», Julian comandó. Él empujó a Sarah hacia la puerta oculta. Mientras la estantería se cerraba, sellando a Sarah y Sophie en la oscuridad, lo último que Sarah vio fue a Julian Vane caminando hacia la entrada principal destrozada, sus manos envueltas en niebla negra, listo para matar el mundo por ellas. El gran vestíbulo de la propiedad Vane era una obra maestra de mármol y oro. En segundos se convirtió en una casa de matanza. Las puertas delanteras no se abrieron. Ellas se desintegraron. Una forma masiva, fácilmente de 7 pies de alto, se estrelló a través de la madera reforzada, cubierta de pelaje gris, desgreñado y músculo. Era un lichen en forma cambiada, una pesadilla de dientes y garras. Julian no esperó. Él se movió como un borrón de sombra. Él encontró a la bestia en el aire, su puño conectando con el hocico de la criatura con la fuerza de una bala de cañón. Hueso crujió y el licántropo fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra un pilar de mármol. «¡Mantén las escaleras!», Julian le gritó a Silas. Silas, utilizando su fuerza de ghoul e inmunidad al dolor, se paró en la base de la escalera, disparando balas de plata con precisión clínica. 3 lobos más se derramaron por las ventanas, gruñendo y chasqueando. Julian era un torbellino. Él no luchaba con armas. Él era el arma. Él arrancó la garganta del primer atacante, giró y rompió la columna vertebral del segundo. Pero por cada lobo que él mató, 2 más parecían tomar su lugar. Vine. Una voz retumbó sobre el caos. Entrando por la entrada en ruinas había un hombre. Él tenía aspecto humano, pero desnudo de cintura para arriba, su cuerpo cubierto de escarificaciones rituales. Él tenía ojos amarillos salvajes y una presencia que ríe de podredumbre antigua. Era Vargas, el alfa del Bronx. «Tú tienes algo mío, sanguijuela». Vargas gruñó, su voz vibrando con poder.
Julian se paró en medio de la carnicería, limpiándose la sangre de la boca con un pañuelo que él había sacado de su bolsillo. Él parecía aburrido, aunque su traje estaba destrozado. «Yo no tengo nada tuyo, perro», Julian respondió fríamente. «Solo las cosas que fuiste demasiado débil para mantener». Vargas rió. «¿Tú crees que puedes protegerla? La chica, ella no te pertenece a ti. Ella es de la sangre, su aroma. Vuelve loca a mi manada. Ella es la clave. Ella es una madre», Julian gruñó, su control resbalando. «Y ella está bajo mi protección. Entonces tú morirás». Vargas no cambió. Él no necesitaba. Él levantó su mano y una ola de energía cinética como magia se estrelló contra Julian. El rey vampiro fue lanzado hacia atrás, estrellándose a través del panel de yeso del gran salón. Él gimió, sacudiéndose los escombros. Esto no era una guerra territorial. Esto era un golpe de estado. Se aclara la garganta. Vargas estaba usando magia antigua, alimentada por la proximidad de la piedra. Julian se puso de pie, su factor de curación tejiendo sus costillas rotas instantáneamente. ¿Es eso todo lo que tienes? No. Vargas se burló. Tengo influencia. Vargas silbó. Desde las sombras del balcón superior, el piso que Julian pensó que era seguro, dos lobos arrastraron una figura luchando. No era Sara, era Silas. Ellos lo habían flanqueado. Silas estaba maltrecho, un brazo faltando, ojo negro sangrando sobre la alfombra. «¡Suéltalos!», Vargas comandó, «o yo mato a tu ghoul mascota, y luego yo quemo esta casa con la mujer adentro». Julian se congeló. Él podría matar a Vargas, pero no antes de que la manada destrozara la casa. Él calculó las probabilidades. Eran cero. Había demasiados de ellos. De repente, el aire en la habitación cambió. El sonido pesado y vibrante, el que Sara había oído en la biblioteca, regresó. Creció más fuerte, un zumbido vibrante que hizo doler los dientes de los lobos. La puerta oculta en la planta baja, oscurecida por los escombros, se abrió con un clic. Sarah Miller salió. Ella ya no se estaba escondiendo. Ella estaba de pie en la entrada, agarrando el relicario de plata en su mano buena. La gema roja adentro estaba brillando tan brillantemente que era cegadora. «Déjalo ir», Sara dijo. Su voz no era fuerte, pero llevaba una extraña autoridad resonante que silenció la habitación. Vargas se giró, sus ojos amarillos ensanchándose. «La princesa», él susurró. «Tú tienes la piedra». «Yo dije», Sara repitió, caminando hacia la habitación llena de monstruos. «Déjalos ir». «Sara, corre», Julian gritó, moviéndose para interceptarla. «No», Sara dijo. Ella miró a Julian y por un momento sus ojos no eran azules, eran oro. Oro fundido cambiante. Ella miró a Vargas. «¿Tú quieres esto?» Ella levantó el relicario. «Dámelo». Vargas dio un paso adelante, su codicia superando su cautela. Se aclara la garganta. «Con esa piedra yo puedo unir las manadas, yo puedo gobernar la ciudad». «¿Tú quieres gobernar?», Sara preguntó. Ella sintió un calor subiendo en su pecho, un poder latente despertando después de saltar 2 generaciones. Ella no sabía cómo ella sabía qué hacer. Ella solo sabía. El relicario la estaba guiando. Ella apretó la piedra. «Entonces arrodíllense», ella susurró. Un pulso de energía roja explotó del relicario. No fue una explosión de fuego, sino de comando. Era la frecuencia alfa, la orden biológica absoluta de someterse. La onda de choque golpeó a los lobos. Instantáneamente,
Cada lobo de menor rango en la habitación colapsó al suelo, gimiendo, presionando sus vientres contra el suelo. Ellos no pudieron evitarlo. Su biología los traicionó. Vargas rugió, luchando contra la presión. Él era un alfa. Él podía resistir. Él tropezó, pero no cayó. ¡Tú, bruja!, Varga gritó. «Tú no sabes cómo manejar eso. Te matará». Él cargó contra ella, garras extendidas, apuntando a arrancarle el relicario de la mano. Sara se estremeció, la energía drenándola instantáneamente. Ella les había comprado un segundo, pero ella no era una guerrera. Pero ella no necesitaba serlo. Ella tenía un rey, se aclara la garganta. Julian capitalizó la distracción. Mientras Vargas estaba luchando contra la presión mental de la piedra, Julian se movió. Él cruzó los 20 pies entre ellos en un milisegundo. Ella te dijo. Julian susurró en el oído de Vargas mientras él apareció detrás de él para arrodillarse. Julian barrió las piernas de Vargas de debajo de él. Mientras el alfa caía, Julian introdujo su mano a través del pecho del licántropo, agarrando su corazón. Vargas jadeó, sangre burbujeando de sus labios. Él miró a Sara. La reina ha regresado. Julian arrancó su mano hacia atrás. Vargas se desplomó al suelo muerto antes de que él golpeara el mármol. La habitación quedó en silencio. Los lobos restantes, sin líder e inmovilizados por el aura del relicario, gimieron. Las piernas de Sara cedieron. La luz dorada se desvaneció de sus ojos y el relicario se le cayó de la mano. Sara. Julian estaba allí antes de que ella tocara el suelo. Él la atrapó, acercándola contra su pecho. Ella estaba pálida, su piel húmeda. Lo hice, ella murmuró, sus ojos aleteando cerrados. Lo hiciste, Julian susurró, acariciando su cabello, ignorando la sangre en sus propias manos. Estuviste magnífica. Sophie salió corriendo de la habitación segura. Mamá. Julian recogió a Sophie con su otro brazo, sosteniendo a las dos juntas en el centro del pasillo en ruinas, rodeado de lobos acobardados. Él miró a las bestias temblorosas. «Váyanse», Julian comandó, su voz baja y mortal. «Díganle a los suyos que la heredera de los Vargos está bajo la protección del rey vampiro. Díganles que si alguna vez se acercan a ella de nuevo, los cazaré a cada uno de ustedes hasta la extinción». Los lobos se abalanzaron sobre el cristal roto y los escombros, huyendo hacia la noche, aterrorizados del hombre que sostenía la muerte en una mano y a su reina en la otra. 3 meses después, el ático con vistas a Central Park estaba muy lejos del trailer en Gresham. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de las hojas de otoño volviéndose doradas y rojas, a juego con la puesta de sol. Sara estaba de pie en el balcón, envolviendo un chal de cachemira más ajustado alrededor de sus hombros. Su brazo se había curado completamente, dejando solo una tenue cicatriz plateada que Julian besaba cada noche antes de que ellos durmieran. Ella no estaba vistiendo un uniforme de camarera. Ella estaba vistiendo un vestido de seda azul medianoche. Esta noche era la gala del solsticio de invierno, la noche en que ella sería formalmente presentada al alto consejo del mundo sobrenatural. No como una víctima, sino como el enlace entre el cónclave y el Pax. Un par de brazos fuertes y fríos la envolvieron por la cintura desde atrás. Ella se recostó en él, apoyando su cabeza en el pecho de Julian. «¿Estás nerviosa?», Julian murmuró en su oído. «Un poco», Sara admitió. «Va a haber muchos vampiros allí y lobos, y ellos todos se inclinarán ante ti», Julian dijo, apretando su agarre. «Tú llevas el corazón de los Vargos, tú controlas los tratados. Y más importante, él la giró para que él pudiera mirar a sus ojos. Tú eres mía».
Sara sonrió, extendiendo la mano para arreglar su corbata negra. Y tú eres mío, monstruo. Sophie está lista, Julian dijo. Silas la está poniendo en la limusina. Ella insistió en traer el oso. Por supuesto que lo hizo. Sara rió. Ella piensa que ese oso es su guardaespaldas. Lo es, Julian dijo seriamente. Yo hice que una bruja colocara un hechizo de protección sobre él. Si alguien toca ese oso con mala intención, serán incinerados. Sara sacudió su cabeza, fingiendo molestia. Tú la malcrías. Se aclara la garganta. Yo protejo lo que amo. El rostro de Julian se puso serio. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Tengo algo para ti. No el relicario. Tú usas eso suficiente. Él sacó un smartphone elegante, completamente nuevo. Sara levantó una ceja. Un teléfono. Enciéndelo. Sara presionó el botón. La pantalla se iluminó. Había solo un contacto guardado en la libreta de direcciones. El rey. Y había un mensaje de texto ya en el hilo enviado desde su teléfono al suyo hace solo momentos. Estoy en camino. Sara lo miró, lágrimas punzando sus ojos. Era la promesa que él le había hecho esa noche lluviosa. Una promesa que él había mantenido cada día desde entonces. Yo guardé el teléfono viejo. Julian susurró, apoyando su frente contra la de ella. El que tú enviaste mensaje por error se sienta en mi escritorio. Es la cosa más valiosa que yo poseo. ¿Por qué? Sara susurró. Porque Julian dijo, cerrando la distancia entre sus labios. Fue el único número equivocado en la historia que fue realmente perfecto. Él la besó profunda y lentamente, un beso que sabía a para siempre. Debajo de ellos, las luces de la ciudad centellearon como diamantes. El mundo era peligroso. Todavía había enemigos, se aclara la garganta, en las sombras. Había política que navegar y guerras que prevenir. Pero mientras Sara miraba su reflejo en el cristal, de pie junto a la criatura más poderosa de la tierra, su hija a salvo en el coche de abajo, y un reino esperando su comando, ella supo una cosa con seguridad. Ella ya no era la víctima. Ella era la reina. Y el rey vampiro estaba finalmente verdaderamente en casa. Y esa, mis amigos, es la historia de cómo un solo error tipográfico cambió el destino del mundo. Es un recordatorio de que a veces la ayuda viene de los lugares más inesperados y que incluso los monstruos pueden ser el ángel guardián de alguien. Si disfrutaste esta historia de romance, peligro y justicia vampírica, por favor aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y me permite saber que quieres más historias como esta. No olvides suscribirte y golpear el icono de la campana para que nunca te pierdas una parte. Pregunta para ustedes en los comentarios. Si tuvieran un mensaje de texto para enviar a un número equivocado en una emergencia, ¿a quién esperarían que contestara? ¿A un rey vampiro? ¿A un alfa hombre lobo? ¿O quizás solo a Batman? Háganmelo saber abajo. Gracias por mirar y los veré en la próxima historia. Dulces sueños o pesadillas.